cuando me sentaba a escuchar a los mayores con sus historias familiares. Siga leyendo aquí. En enero de 2006, durante una de las largas conversaciones que sosteníamos con el primo Enrique en su finca de Cumaral. Meta, nos contó una de las historias familiares mejor escondidas para las nuevas generaciones. Cuando usted estaba chiquito, que llegó donde el tío Jorge y que él contaba el ganado 1, 2, 3 y usted hizo una operación matemática y ahí mismo, ¿cómo fue eso? Sí, es que mi tío pues era iletrado, pues, y sumaba 1, 2, 3 con los dedos. Entonces compraba 100 novillos, este vale tanto y estos valen a tanto, entonces empezaba a sumar la lista de los. Dije, tío, pues yo le digo, ¿cuánto valen en dos? Pues se multiplica por esto y tal, ya, esto es esto, ya. Entonces, yo me volví pues el contabilista de él desde esa época. ¿Pero eso era porque su papá le exigía lo de la matemática o por qué? No, porque yo en el colegio y donde estuve, pues he aprendido a sumar, restar, medir y multiplicar. No, con mi papá no, porque mi papá ni siquiera. Pero ¿por qué el tío no había estudiado y las hermanas sí habían estado en el colegio de monjas? Mi tío, entiendo que él estudió en el colegio de Nibagué, pero pues en una vaina muy primaria, muy escasamente pues firmaba, mi tío escasamente firmaba. No. Y por eso se fue a vender ganado, a comerciar en ganado. Claro, él sí tenía visión del comercio, entonces él no solamente vendía ganado, sino que él tenía también, expresaba un novillo y lo vendía, y dos. Venta de carne en pie, pues de carne. Claro, después de vender 200 novillos un miércoles y 300 el sábado, en esa época pues. ¿Y usted qué cualidades cree que él tenía para ser tan buen comerciante? Porque pues una persona iletrada Bueno, pero son hábiles para comerciar, ¿entiendes? o sea, no han estudiado, pero tienen la visión, Claro, la malicia, todo. Y saben cuánto vale esto y cuánto cuesta y cómo hay que venderlo, ¿no? Mi tío era un berraco, Bueno, pero su papá también fue comerciante. ¿Y él, qué Claro. habilidades le veía usted a Antonio en el almacén allá? No, él no nos dejaba, nosotros allá no vendíamos, no. Mi mamá era la única que de pronto nos dejaba. Nos decía, alcánceme esta libra de arroz, esta cosa. Pero ellos son los que manejaban el almacén, allá en Pero Santa usted estaba Rosa. muy chiquito también. Sí, claro, pues estaba pequeño. Pero usted, digamos, ¿cuáles eran las habilidades de Antonio? Porque es que les tocaba muy duro, o sea, irse a caballo, a traer esa mercancía, o sea, como que. No, mi papá, pues era uno de los grandes comerciantes, digámoslo así, entre comillas, de allá de Santa Rosa. Entonces tenía su almacén y tenía almacén de ropa y tenía almacén de granos y de cosas, vendía todas esas cosas. Lo que es la parte de ropa y toda esa cosa, él iba a Bogotá más o menos cada 3 meses. Se iba a caballo hasta Boalá. Ahí cogía su bus. En Bogotá se hospedaba en un hotelucho ahí, de la 11 con 14, algo así, al pie del gran almacén de don José Domingo Jiménez. Y él allá compraba toda lo que es la mercancía pues, de tela. Y mi abuela cosía, sabía coser. Yo no me acuerdo bien si ella cosía o no. Pero mi papá sí, él era muy. Y sabía qué compraba y qué no venía y para qué vendía, ¿no? Y tenía su tienda allá de ropa, de granos y tal, otra cosa.
mantenían un ¿Y buen cómo almacén. hacían para manejar también el hotel? Es que les tocaba como duro. ¿O qué? No, allá el hotel no, el hotel allá, lo que pasa es que allá no había nada en Santa Rosa. Entonces cuando llegaba un policía, la policía, ¿a dónde cómo? ¿A dónde? Les vendía la comida. Y no solamente cuando venía, por ejemplo, un notario o alguna cosa de esas, que pueda, pues allá comía, no dormía porque allá no había donde dormir para nadie. Pero el hotel para la comida sí, Pero en Caicedonia sí era con habitaciones. en Caicedonia sí, el hotel sí era con habitaciones, era un hotel, una pensión residencial se llamaba. Entonces tenía por ahí unas 5 o 6 piezas, y la gente se quedaba. Inclusive había gente que vivía ahí. ¿Sí? Y eso lo administraba mi abuela. Mi mamá, sí, claro. ¿Y qué tal era ella para el manejo de la plata? Oh, bien, ella. Mi abuelo era como el tacañón, ¿no? ¿Qué? No, mi papá ni se metía en eso, él tenía otras cosas por ahí. Pero el hotel lo manejaba mi mamá. Era la que disponía, la que contrataba a los cocineros y todo. Bueno, y de esas cualidades que ellos tenían, ¿usted qué cree que usted les heredó a ellos cuando ya a usted le tocó, pues, digamos, administrar, que el Banco de Colombia, que la gerencia, que todas esas cosas? No, yo primero que todo, pues, como le digo, estuve interno en el colegio haciendo una parte del bachillerato y después terminé en Caicedonia. Y ahí yo después ya trabajaron de un amigo, de un señor, que era don Pepe Cardona, que tenía un almacén de repuestos y de discos y todo. Ahora, ahí aprendí yo a oír música clásica porque él era muy culto. Pero a usted le tocaba administrar ese almacén, ¿o qué le No, yo tocaba era hacer? empleado de ellos. Me pagaban 20 pesos semanales, algo así. 40. Usted ahí era vendedor, Claro, y a veces dormía ahí en esa. ¿verdad? Ahí me los primeros pinitos cuando yo trabajaba. Nada fácil, pero pasábamos muy bueno. ¿Y cuando le tocó ya como una labor como usted ser como el jefe, como el que usted mandaba, como el de No, responsabilidad? ya después vino la posibilidad de entrar al Banco de Colombia, que Sí, sí. ese fue la berraquera. Yo recuerdo que Evelio Quiseno, que era el gerente del Banco de Colombia, yo me había ido con de los Manrique y volví y fui al Banco de Colombia, alguien me recomendó, no sé quién me acuerdo, quién ya murió tal vez, y hablé con Evelio, ¿no? Y yo tenebroso. De don Evelio me dijeron que aquí de pronto había una posibilidad de hacer algo aquí, de mensajero, de cualquier cosa. Digo, venite, va a trabajar un mes gratis. Si yo veo que usted sirve, lo contrato, si no, listo. Y para las que sea, don Evelio, inclusive me decía, lleva este mercado allá a la casa. Ya ven que yo le llevo el mercado. El Banco de Colombia, yo como digo, entré de mensajero y a los 3 años yo ya me sabía todos los puestos del banco en Caicedonia, todos. Yo era berraco para eso y analizaba balance porque el secretario era amigo mío. Y me dijo, venga, camino, vamos a analizar. Bueno, yo aprendí mucho con Guillermo. Entonces fue cuando Campo Elías Gómez, de aquí de Armenia, se le fueron un poco empleados porque el banco pagaba muy mal, pero mal. Se le fueron un poco de tipos que se fueron para Bavaria, otros. El banco ganaba, por ejemplo, decía usted que 300 pesos mensuales, Bavaria pagaba 600.
Entonces mucha gente se fue para Bavaria y le renunciaron a la campaña. Entonces fue cuando él fue a buscar a quien trabaje. Como yo ya era un berraco, para saber, ya me sabía todo el puesto del banco. Pero yo le dije, aquí está Vergara, que ese ya sabe, lo sabe todas aquí usted, ¿verdad? Pues, ¿cuánto gana usted? Pues le voy a pagar 600 y vaya. Listo, aprendí lo que aprendí en el colegio. En el colegio uno aprendía la aritmética. Y ahí no, ya. La contabilidad del banco no implicaba nada. Era sumar y restar. Y ¿Qué era lo difícil en el banco? primero habría que aprenderse uno todos los procesos, porque el banco es de procesos, ¿no? Entonces, ¿cómo es una inspectoría de caja del banco? Este es un puesto que tiene esta función. Y esto hay que implantarlo, esto aquí, lo que se mueve aquí, hay que meterlo aquí y hay que estar. ¿Cómo es un jefe de cartera? Hay que hacer liquidación de cartera, de préstamos y tal, y llevar los libros, carteras vencidas. Cuentas corrientes, lo mismo que aquí hay que llevar. Uno se aprende hasta eso. Yo me aprendí 800 cuentas. Cuando era jefe de cuentas corrientes, uno se aprendía a todos los clientes. Y Las cédulas o los números de la cuenta. los números de la cuenta. Y así era el banco, ¿no? Usted tiene que ser habilidoso en eso, ¿no? Y cuadrar los balances, después me tocó cuadrar balances del día, todos los días había que hacer un balance para que el banco quedara al pelo en su contabilidad, todos los días. Así era el banco. Todo a mano. Yo llevé extractos a mano con buena letra. Pero digamos que hasta ahí era como fácil, pero cuando ya usted lo pusieron de jefe de visitadores, ya la cosa era más difícil, ¿o qué? No, lo que pasa es que pues uno así se vuelve, no hay nada científico, en un banco no hay Como mecánico. Nada, sí, que este es los extractos del señor Corrientes. ¿Qué hay que hacer en un extracto? Meterle las consignaciones y los cheques. Ahí en una cuenta, lo que mueve el señor, eso es todo. Y después se mandan los extractos y tal. Las cuentas corrientes. Aquí hay un libro de cuentas corrientes donde yo le llevo la cuenta a don Jorge Vergara y sé cuánto tiene. Y yo le llevo la cuenta de ese tal. Lo mismo la cartera. Aquí este año se le prestó plata, aquí debe tanto, se le liquida la cuenta, el interés, todo eso aprendí uno ya. Entonces cuando Capolier fue allá a buscar gente aquí, porque le han renunciado todos aquí, entonces uno de los elegidos fui yo a venir de contador Armenio, que ya era una oficina Grande. digámoslo gigante. Pues. En Armenia teníamos 11 empleados y aquí teníamos pocos. Yo era jefe de visita, ya de visitadores en Cali. Pero hubo una crisis en el Banco de Colombia. Entonces el jefe de personal me llamó, que hablaba con don Pepe Lago, que era el gerente, el español. Y yo le propuse que si me ofrecían a mí esa posibilidad de manejarla. Y él inmediatamente dijo que sí, yo llámelo. Entonces yo me fui ya de director administrativo de toda la parte financiera y contable del Banco Económico. ¿Qué le tocaba hacer a usted ahí? No, pues todo. Pues yo no, yo tenía 20 empleados. Pero ¿cuál era la función? Porque como yo no sé de eso, yo no tengo ni idea. Claro, yo tenía que manejar, revisar todas las contabilidades, las carteras, todo lo que había que tener con el banco. Es decir, vigilar a esos jefes y llevar la contabilidad del banco en Colombia, en Cali, toda. A mano todavía. No, a máquina ya.
¿Tenían calculadora o algo? Sí, ¿Qué? no, claro, ya. ¿O abaco? Y no, y, y eso era una berraquera, ese Banco de Colombia en Cali era gigante, eso tenía un poco empleados berracamente, es donde yo conocí a doña Sonia. Yo había conocido a Sonia en yo era visitador del banco y estábamos en Cartago, en Rondanillo, algo así. Entonces nos invitaron a Cali a una reunión de los visitadores que estamos en el área y había una fiesta. Y nos invitaron a la fiesta, una rumba, ¿verdad? De Cali. Ahí conocí a Sonia y a Bonaida. Venga, cuénteme, ¿usted se acuerda que mi mamá contaba esa historia de un atraco que ella le tocó vivir? ¿Eso usted se acuerda algo de eso? Ah, no, ella era cajera. Yo no, a mí no me tocó esa parte, pero yo supe que ella era cajera y la atracaron a ese banco ¿Mm? y la robaron. Sí. Pero pues a mí, como te digo, no. En esa época no. Yo todavía no estaba en el Banco de Colombia en Cali, no. Después fue que, como te digo, ya, cuando yo vivía en Cali, que ya era jefe de visitadores, fue cuando el jefe de personal del banco tenían una crisis, la berraca, para manejar la administración. Y entonces, Pero usted como ¿qué le sirvió a usted para asumir ese reto? O sea, ¿qué características tenía usted como administrador que triunfó en eso? porque, a ver, yo hice carrera bancaria en Caicedonia y en Armenia, ¿sí? Yo en Armenia ya era un banco de más de 40 empleados. Y aquí yo era el contador del banco. Usted ya sabía qué hacía cada uno. Claro, yo ya manejaba toda esa parte contable y toda cosa. Y Entonces usted podía mandar y también podía exigir. claro, Y podía vigilar qué hacía cada uno. claro. Entonces fue cuando se les dañó la vaina allá en Cali, porque entonces el jefe personal allá que yo lo conocía, le dijo a don Pepe Lago que si me proponían a mí para yo reemplazar a este señor que lo había sacado de ahí. ¿Y cómo evitaban ustedes la corrupción? Es que uno oye mucho de eso de la corrupción. No, en esa época fue muy poco. Allá se controlaba, allá no había esa época. No había. Entonces me propusieron esa vaina, yo me ganaba 1.200 pesos como visitador, que era un sueldo altísimo, porque tenía viáticos también además. Entonces, Con 2.000 pesos. con 2.000 pesos. Bueno, y cuando usted ya le dijeron váyase de gerente para Cartago, ¿usted qué condiciones creía que tenía por qué lo habían elegido usted para gerente? No, yo le conté. Entonces el banco tuvo una crisis. El presidente del banco, Eduardo Soto Pombo, que el personal ejecutivo del banco, de las empresas grandes del banco, tenían que ser doctores. Imagínense, doctores. Entonces ya no sabían qué hacer con uno. A mí me ofrecieron, váyase para Buenaventura. Bueno, sí, yo me voy para Buenaventura. O sea, todos tenían que haber estudiado en la universidad, ok, los Sí, gerentes. sí, tienen que ser doctores. ¿Y eso fue como en qué año? No, en todo caso yo no me fui para Buenaventura porque el gerente de allá tampoco se quiso salir y entonces, bueno. Entonces me nombraron. Yo estuve de contador del banco en Cali, como 2 años o 3. Entonces cuando empezaron a sacar la gente, empezaron a poner doctores, Calero. ¿Yo qué hago? ¿Cómo hago para abrir una cuenta corriente que yo no sé?
Esos eran los doctores de putas. No. Entonces me ofrecieron, ya le conté, me ofrecieron ser contador del banco para reemplazar a este otro Israel Morales. Él mismo me llamó y todo. Don Guillermo me dijo, no se vaya por allá, que intriga, no, nada. A don Guillermo y a don Pepe también los tenían ya como... Entonces cuando él fue me consiguió Cartago. Entonces me fui para Cartago, yo estaba chiquita, pues, como 3 años. Nos íbamos en tren, entre otras cosas. ¿Y qué reformas hizo usted en Cartago? Yo estuve 9 meses apenas. Pero en esos 9 meses el banco era una estructura bien antiquísima, pues, con unas, las cajas eran como encerradas, los empleados en pleno trabajo se iban a tomar tinto frescos al frente que había una heladería. Nadie les decía nada, eso era una... No había control, ni vigilancia, ni supervisión. Yo llamé a la dirección general del banco y dije, primero que todo, vamos a restaurar esta oficina, que esto es un rancho viejo que es lo más terrible del mundo. Me mandaron el jefe de inmuebles, nada. Le pegamos una regaba aquí y era Bonito. bonito. Ya. Ah, bueno, cuando yo llegué de gerente, Próspero Soto era el gerente. Y me dice, vea, esta es la lista que yo hago aquí de trabajo. Esta máquina es suya, que trabaja y no va a gerencia. Yo es que a mí no me casi el tiempo para hacer todo esto. Yo soy aquí, usted verá quién se lo manda. A mí yo no, yo voy a ser aquí el gerente. Los empleados que se iban a tomar ya prohibido, traigan aquí una pieza y tomen aquí lo que quieran dentro del banco allá, el que quiera tomar. Pero aquí nadie me sale de esta oficina. Entonces, eso fue, un huevón renunció. Digo, no, ¿cómo? Que yo no puedo salir. Digo, no. Entonces yo me voy, yo también limpiarlo. Y así le pusimos orden a esos prófugos. Ahí era cliente un tipo muy querido que le manejaba unas fincas a un señor muy rico, millonario, que era pariente de Alcides Caicedo Roa, que era un vicepresidente del banco, que también había hecho carrera bancaria, y era un tipo, buen tipo, muy jodido él. Entonces fue cuando le dio el cáncer al gerente de aquí de Armenia. Lo llevaron a la y lo operaron aquí y ¡pum! Explotó. Necesitamos un gerente para Armenia, entonces. Este muchacho que le digo yo que el que manejaba las fincas de este señor, que era amigo de Alcides, era pariente tal vez. Yo allá en Cartago hay un berraco que en un momentico transformó ese banco. Y ahí mismo, a los 9 meses, Jorge, necesitamos que vaya para Armenia. No, en definitiva no, pero por lo menos para reemplazar a Enrique que está de esto, así es, ni para quiere estar. Entonces ahí me fui yo para Armenia, en el 70 tal vez. En el 70, tal vez sí. Pero todo eso me lo ofrecieron a mí. Yo nunca pedí nada que me nombrara, nada. Pero digamos que cada cargo que usted ejerció le dio un aprendizaje. Ah, pero por supuesto, claro. Así empezar, o sea, usted defiende la carrera bancaria, mejor dicho. Claro, cuando yo estuve de asistente del vicepresidente don Guillermo Blanco, que usted lo conoció tal vez, él me llevaba para todas partes a visitar oficinas. Y él fue el que me recomendó para Cartago.
¿Y qué condiciones usted vio, digamos, en Armenia, que usted también fue muy exitoso, como cuáles eran sus cualidades que lo hacían ser buen gerente? Bueno, esa es una cosa, es importante esa parte. El Banco de Colombia tuvo un mecanismo de manejar el banco donde todo había que consultarlo a Bogotá. Que este señor quiere 500.000 pesos, hay que preguntarle a la jefe de cartera de Bogotá si le puede prestar o no le puede prestar y hay que mandar un mamotreto, ¿no? Así el banco era de una estrechez. Cuando Jaime Miquelsen entró a reemplazar a Eduardo Soto Pombo del banco, él era abierto. Dijo, los gerentes tienen las mismas atribuciones que tengo yo, el presidente no. Negocio que sea bueno para el banco, háganlo, háganlo. No pregunten quién se murió. ¿No? Aquí, en Armenia, para otorgarle un sobregiro a un comprador de café de 5 o 10 millones de pesos y llego yo pues con la... Don Jorge, usted me puede dar un sobregirito, ya hágale, gírele, ¿verdad? Sí, y no tiene que consultar, no, señor, hágale. Pero es que, ¿qué tal que de pronto usted me pueda prestar un poquito? Listo, ¿cuánto necesita? Yo llegué pues a Campo Elías, le decían plumilla, porque No. era así, ni suba, porque había que consultar todo Bogotá, ¿no? Eso fue la de banco. Y pudo hacer negocios grandes usted, buenísimo. Claro, negocios grandes y pues imagínense con todas las atribuciones. Entonces eso me hizo famoso en el Banco de Colombia de aquí de Armenia, porque llegué con todas las ínfulas. El respaldo del gerente, el dueño del banco. Claro, háganle. Entonces el banco empezó a... ¿Qué negocio recuerda usted así que haya sido? No, pues el banco de todos los negocios, es que allá por ejemplo se negocian letras cafeteras, todos los exportadores de café les pagaban con letras, entonces nosotros las descontábamos y las mandábamos y nosotros las cobrábamos, entonces la gente tenía la plata ahí, ya, eso era una berraquera. Las importaciones, nosotros abrimos créditos, cartas de crédito. Había una firma que se llamaba Rafael Espinosa Hermanos, compradores de café. Eran una ñaña. Ellos tipos eran implicados. ¿Quiénes son los mejores clientes del banco? Ustedes. ¿Qué más? ¿Qué hago yo? Ustedes son los únicos que les pueden dar aquí 5 o 10 millones de sobregiro. ¿Cierto? Rafael Espinosa era cliente en el Banco de Colombia en Cali. Y allá tenían unos negocios, otras, no era cafetero ni nada de otro negocio. Entonces los tipos le pidieron que por qué no les rebajaban las comisiones de las remesas que ellos consignaban de Bogotá para la cuenta de Espinosa, que eran unas comisiones al 50%. Imagínese usted. ¿Cómo le parece que le voy a echar este cuento? En Cali nos rebajaron las comisiones. Y yo vengo a eso precisamente, a que usted me las rebaje. ¿Sí? Dije, hombre, yo personalmente no las puedo rebajar. No puedo. Pero voy a consultarlo a Bogotá. Si Bogotá me autoriza que yo le rebaje las comisiones, por supuesto que sí. Pero yo no. Entonces saqué un cuadro. Le escribí al vicepresidente del Banco Financiero. Y dije, vea, estas son las cuentas y las comisiones que ellos nos dan.
por negociar estos cheques de otras bancas o de otros bancos. Pero yo a la vez tengo que ir, cargarles toda la plata del mundo para que ellos puedan. Entonces tengo que ir al Banco de la República a sacar 20 millones, 50 millones, para entregar. Eso me cuesta un poco de plata. Oye, que estas comisiones apenas alcanzan. No alcanzan ni para... Dar la carta al vicepresidente y le dije, mire, esto es esa vaina, usted verá, yo aquí, por mí no los puedo rebajar, pero si usted me autoriza, que se vaya. Ustedes son muy malos. ¿Cómo? No. Me da pena, pero así es. La dirección general me autorizó para decirles que no, se vayan. Se fueron para el banco ganadero, que yo coger el cielo con la mano en la primera, en el primer varillazo que le metieron, desencajaron en el banco. No. Inmediatamente lo votaron, le mandaron un reemplacito. Entonces, No todo lo que brilla es oro. que es traer un movimiento de dinero, es un riesgo el berraco, y había que pagar seguros, de toda vaina, transportar 20 millones, no era negocio. Ese era otro paseo. Pero hablando del banco, ese fue una de las cosas. Sí. Cuando, ¿cómo es que ustedes sacaron a Rafael Espinosa? Sí, con malos clientes. ¿Cómo? Don Jorge, usted me puede dar siquiera unos 200.000 pesitos en sobregiro. Llévelos. Yo tenía 1,5 millones de atribuciones personales. En esa época, pues, prestarle a un cliente. Llévelos. ¿Cómo? ¿Seguro? Sí, seguro, hágale. Hágale. ¿Y ninguno le quedó mal? No. ¿Por qué cree usted que la gente no le quedaba mal? O sea, ¿por qué? O sea, No, porque era que la gente quedaba mal es más bien con otros negocios porque no le alcanzaba la plata para sus negocios. Ya con esta plata que yo les cobraba, de todo. ¿Y usted cómo hacía para confiar en todo el mundo? Ah, no, pues eso hay traiciones y hay historias y hay cosas de esas, ¿no? Es más, había gente que le dice, qué pesar, yo con tanto que quiero ir al banco, pero me tengo que ir para el Banco Cafetero, que allá me prestan, que allá en Bogotá. No, tanto eso. No, eso ya el banco lo volvió a crecer. Fui gerente de zona, yo manejaba Montenegro, Calarcá, Tebaya, en esa época había Banco Colombia, Tebaya, Caicedonia y Sevilla. Gerente de zona me convertí en esa época. ¿Y esa época de la bonanza, eso ustedes manejaron esa plata o cómo? Ojo, escucha, eso es una berraquera. No, el banco, ese banco era disparado. Pero se necesita una política central, grande, que delegue. Y que confíen en los gerentes, Pero, porque pues, claro. antes no confiaban en nadie. No, sí, pero no, eso allá no se puede pensar que yo necesito un préstamo, hay que mandarlo a Bogotá para ver si lo aprueban. Esa vaina demoraba, pues ya el señor se ha quebrado. Entonces, no, ya, listo, negocio que sea bueno para el banco, hágale. Lo mismo le pasó a Silvio Mejía, en Pereira. Pereira había don Rafael Murguedito y Alfonso. El banco ya producía, por ejemplo, por decir algo, 8 millones de utilidades semestrales. Este lo puso a trabajar 28. Negocios, todos los negocios extranjeros, todos los... Es una arrolladora. Bueno, y ya al entrar a Conferelco, que era tan distinto, porque era administrar platas ajenas y cosas así, ¿ustedes qué le tocó a usted? ¿Cómo vio usted esa Precisamente parte? yo creo que uno de los éxitos fue precisamente saber manejar las platas. A mí me da mucha risa porque cuando a mí me aplancharon, porque a Silvio y a mí nos aplancharon, porque nos opusimos, yo me fui para la oficina. Para Cali, sí. Para Cali, a la oficina número 1. Donde está
el comercio de los Malca, los Mayer. Ese fue otra de mis, pero yo ya, como yo ya estaba era más allá que aquí. Ya no quería estar Era ahí. aquí, yo cuando el primer día que me posesioné del banco, ya al otro día me dice el secretario, don Jorge, aquí están estos chiquitos para que los autorice. Entonces, ¿cuánto valen? No, 4,5 millones, también pruebas de atribuciones. Voy a aprobar 4,5 millones. Llama a esos señores que si no consignan de aquí a media hora, los devuelvo por chimbo. Hubiera caído en la ciudad de Cali. Esos tipos me llamaron, ese teléfono temblaba. Gerente general, me atribuyeron hasta 1.000 millones de pesos, pero tráigame la carta. Fueron por la carta. Les autorizó 800.000 pesos. ¿Qué tal? Entonces el otro gerente sí hacía esas No, el maturragas, ¿o otro qué? era Timón. Pero bueno, yo me imagino que todo eso que usted hizo aquí en el Banco de Colombia fue lo que motivó a que lo escogieran para gerente de Confenalco. No, fíjate que no. Claro que indudablemente que eso influyó mucho, ¿no? Cuando yo me vine para acá, yo ¿qué me quedaba yo a hacer en Cali? De nadie me conocía ni en Cali. Entonces fue cuando con Rubén González, que era mi gran amigo, entonces fue cuando montamos ese negocio de eléctrico. Pero la pensión mía eran 60 pesos. Apenas para comer. Menos mal que yo esto no lo había vendido. Yo esto no lo vendo. Eso es lo único que yo tengo. Claro. Entonces, estando ahí, con el negocito, mis grandes amigos como don Aníbal Jaramillo, Raúl Mejía Calderón, que fueron de la junta directiva que se presentó la oportunidad de manejarla. Veía que usted llegaba y entraba por cada piso saludando al uno, al otro, tin, ¿eso por qué? ¿Por qué usted hacía eso? Claro, porque siempre estaba en contacto con la jefatura de cada sección. Cómo van aquí, cómo van allí, cómo van aquello. Además yo tenía informes. ¿Por qué esto no? ¿Por qué esto sí? Yo iba a Calarcá permanentemente. A todos los negocios yo iba. Yo no me mantenía casi ni... Me mantenía de corrido. Entonces cuando el jefe llega al negocio, todo el mundo... Digo, ¿Pero le tenían miedo o qué? no. Pero ellos ya sabían que... Miedo no, nunca. ¿Y si alguien tenía un problema personal o alguna cosa? Allá lo recibía. Yo nunca le cerré la puerta a nadie. La secretaria llegaron la secretaria, lo que sea. Don Jorge, ¿usted puede recibir a tal persona? Si no estoy ocupado, yo dale que sí. Y así. El director de Cafás, a los jefes los recibía 2 veces al año, cada 15 minutos. No. ¿Cómo te parece? Y no se revolvían. ¿Cómo hacía usted para que, digamos, para que los empleados tuvieran bienestar, o sea, para que ellos se sintieran contentos allá en el trabajo? ¿Usted qué se inventaba para que ellos se integraran y fueran como socios suyos, pues? No, allá, yo por ejemplo, uno de los ejemplos que yo les dije a ellos, yo nunca pedí aumento de sueldo. Yo nunca pedí aumento de sueldo. Con el que me entraron, los aumentos que se hacían al personal eran los mismos míos. Entonces la gente, porque cuando uno gana toda esa plata es como si fuera un dios, ¿no? O sea, usted se sentía como igual a todos sus empleados. Totalmente.
¿Usted qué compartía, por ejemplo, con sus subalternos? ¿Tenía actividades que compartía con ellos? Claro, nos reuníamos cada rato y hacemos esto. Yo, por ejemplo, fui el creador de los juegos de cajas. Bueno, muchachos, aquí hay que hacer los ¿Y equipos. usted jugaba con ellos también? Pues ya no tanto jugar porque no. Pero usted tenía como Claro, equipo de claro, tejo jugaba con de ellos. tejo, sí. Claro, jugaba Y con eran tejo. empleados suyos. Claro, claro. ¿Con quiénes jugaba tejo? ¿Y de la música? Albarán era uno. ¿Sí? ¿Quién más? Yesid. Jessy, el negro Jessy es otro. ¿Y Fernando no iba a jugar tejo? Pero jugábamos. ¿Y Elías? No, pues es decir, es esa integración con todos ellos. Entonces ellos se sentían igual que uno. ¿Y de la música qué armaban ahí de combos, de grupos, de cosas que hacían? A ver, de la música, ¿qué hacíamos nosotros? No, pues nosotros, yo tenía escuela de música ya. Pero usted tocaba también ahí con unos empleados. Yo no tocaba. Con los de irreverencia yo lo vi tocando por ahí en algunas actividades. Bueno, pero más que todo la escuela de música, buenos músicos. Pero más bien en el Banco de Colombia sí había como una orquesta o algo donde tocabas o qué era. En el Banco de Colombia también yo fundé como una estudiantina. Ajá. Yo compré 18 guitarras, Sí. las mandé a hacer, Y eran puros empleados. empleados todos, ¿Y a quién se las mandaste a hacer? a Riveros. ¿Verdad? ¿Y ahí tocaba Otoniel o quién? Otoniel nunca tocó, Cantaba, siempre ok. cantaba. ¿Pero en la estudiantina también cantaban? Sí. Mm. ¿Y No, en el no. Banco de Colombia no había...? Esa integración con el personal es muy buena, porque la gente se siente protegida, la gente se siente que no es discriminada, la gente se integra. En Cali vos tenías que era como equipo de basquetbol, ¿era? También tenía equipo de basquetbol y de fútbol, Sí. Del banco, de los empleados. en blanco los empleados, claro. Y orquesta. Nosotros participábamos en los torneos interbancarios y todo eso. ¿Pero allá había orquesta o qué era lo que había en el banco? Allá había unos que cantaban muy bueno y entonces teníamos un grupito ahí de música y eso para los diciembres le pegábamos. O sea que usted como que se apoyó en lo del el arte y el deporte para darle bienestar a sus empleados también. Claro, pero por supuesto. Y por ejemplo, en las condiciones de vivienda, sus empleados tenían derechos, digamos, especiales para tener vivienda o cosas así, ayuda No. o algo. Claro que había unos auxilios, ¿no? Ajá. O sea, usted se le dedicaba por cualquier cosa en una casa, el banco le daba un auxilio. En el Banco de Colombia. El Banco de Colombia. Y en Confenalco también. Sí. Uf, casi todos, Sí. casi todos. ¿Y estudio o ayudas para estudio también o qué? Pues había mucha gente que estudiaba, ¿verdad? ¿Les daban el permiso o préstamo o qué? Una persona con la que siempre se opuso a muchas cosas. La directora, ¿usted no es doctor? Le dije, ¿cómo le parece que no? Y usted que es doctora está desauxiliada. Ella era como resentida, ella. Muchas veces tuve que pararla. Como unas horas de teatro, ¿qué era lo que hacían? Sí, hacíamos eso, obras de teatro y teníamos... ¿Qué obras de teatro hicieron? Una famosa fue La Visita, famosa. Y yo ponía siempre, porque es otra cosa, ¿no? Si usted lo integra el personal, que usted es sultana, hizo varias cosas. Usted era como el director. Sí, claro, y yo ¿Y participaba. quién te ayudaba? Música maestro, por ejemplo. Fue una berraquera, eso fue. Los 1000 empleados que yo tuve allá a la presentación, porque es la gente que Todos actuaban. todos actuaban. Entonces, Pero alguien te ayudaba con los libretos y con todas esas Sí, cosas. ¿Diego claro. Fernando, quién? ahí entre todos. ¿O Héctor Fabio, sí, quién? Héctor Fabio y todo eso. Pasábamos más bueno que en Veracruz. Tengo un poco de videos de eso. Entonces la gente se siente integrada.
las reuniones allá, ya las fiestas de fin de año, no faltaba un solo empleado, ni uno. Porque siempre había show allá, cuenta con los empleados, ¿no? Y relaciones públicas y toda esa cosa. Bienvenida sea. Y eso del trabajo en equipo, que yo veo que usted siempre como que trabajaba con otros, como que no tomaba decisiones solo. Ah, sí, claro. Sí, porque es que cuando hay un cambio, por ejemplo, hay que averiguar qué es lo bueno del cambio y qué no es bueno. Entonces no falta el que diga, hombre, pero si eso, cuidado. O sí, hacía falta. Entonces, es bueno conocer la opinión de otra gente. Eso. Yo hice muchos cursos de manejo de eso. Cuando estaba en el banco, tal vez. ¿De manejo gerencial o Sí. qué? ¿Y qué aprendías como de esas teorías japonesas o de esas de administración? No, sobre todo, más que todo, las relaciones humanas. Era lo que más le jalamos nosotros, eran las reuniones. El contacto con la gente, con la gente. Que es muy importante. Claro. Fundamental para manejar cualquier cosa. A ver, no tienen ni parecido a los países. ¿Usted qué aprendió de los países siendo usted de Cundinamarca? Pues la verdad es que yo de Cundinamarca tuve 10 años. El resto lo viví Caicedonia, todo paisa, aquí todo es paisa. Comer carne al desayuno, por ejemplo, que es muy por ahí en Cundinamarca. Comer arepa sin sal. Allá las arepas son rellenas con cuajada y con huevo. Es otra forma de pensar. ¿Qué cosas usted de los viajes que hizo aprendió y trajo para acá, para Confenalco, para, por ejemplo, en el turismo, en el manejo del turismo, cosas así? Pues a verlo, pues allá. Es que es curioso cuando yo siempre viajé, recuerdo, con Ruby, con Pato Hoyos, eran las que promovían. Ellas eran referentes, y miraban, y hacían cosas. Y vamos para adelante, y vamos, y dale, puta, y vamos. Eso funcionó. Nunca conseguimos un empleado que no tuviera funciones específicas. Este empleado necesita porque tiene que trabajar así y así. Ah, no, menos mal que la compré antes de entrar a comer algo. Y bueno, ¿cuánto es eso? Yo porque el banco me prestó 500.000 pesos. Me regaló. Y si no, y tuve la entereza y la fortaleza. ¿Sabe cuánto nos daba por esto? 4.500 pesos. No. Papi, cuando ustedes hicieron lo del colegio, ¿ustedes cómo soñaron ese colegio? O sea, ¿ustedes cómo se imaginaban que fuera la educación de esos niñitos que iban a ir a ese colegio, los niños de los empleados y de los trabajadores? ¿Ustedes cómo diseñaron eso del colegio? No. Yo hablé con el consejo directivo y con Jorge Cadena y con don Aníbal Jaramillo. Dije, ¿por qué no hacemos el colegio aquí para trabajadores, los hijos de los trabajadores? Sin saber, entre otras cosas, ese colegio fue exitoso porque en los últimos años yo le metí administración de empresas a los últimos 2 años. Entonces los tipos salían ya para la universidad, casi para segundo. Puta, Germán Bula Hoyos, Germán Bula Escobar, que era hijo de Germán Bula Hoyos, políticos de renombrada. Germán era el superintendente del subsidio familiar. Vino aquí.
y le mostré el colegio. Y le mostré que los 2 últimos años los muchachos se preparaban para esto. empresa. Y así, y aquí salen para la universidad ya pues casi que... ¿Y usted por qué se le ocurrió que eso servía para los muchachos, lo de la administración? Ah, pero claro, porque es que cuando usted es con el título, pero no sabe nada, así de sencillo. Y no, aquí los muchachos salen ya casi que empresarios. Y así es la capacitación que estamos nosotros dando aquí, así. La gente tiene que salir capacitada para trabajar, no tanto para estudiar, sino para trabajar. Que quiera estudiar, que se vaya a la universidad, pero que quiera trabajar, ya está listo. ¿Y qué les enseñaban en la capacitación? Pues, ¿Para ser microempresarios o sí, qué? claro, para hacer una empresa. Emprendedores. Sí, claro. No va a ser una locura eso. Y es todavía. Y eso los debió ayudar mucho después del terremoto, ¿cierto? Todas esas... Todo, una raquera. Yo, por ejemplo, no despedí ni un solo empleado, al contrario. Ni un solo empleado después del terremoto, cuando le cayeron las 2 droguerías que descansaron, nada, ninguno. Venga por acá. Hay que pensar mucho en la gente que necesita. Uno se puede quitar el Los mismos empleados sufrieron horrible. Mucho. La droguería de las 18, de las 19 que se cayó toda, se la robaron todos los putas. En Calasca también. Una vez, anécdota de mercadeo, yo resolví la droguería de la caja venderle a los droguistas. Y entonces la directora del FENALCO me llamó una vez y me dijo, oiga, estos comerciantes de drogas tienen que reunirse con usted porque lo está quebrando. Y yo estoy con la droguería y usted está quebrando con todo el negocio de droguería. Fueron allá y todo el mundo decía, sí, ¿cómo le parece que ya todo el mundo... Es más, allá ya dicen, voy a ir a la bodega y se van a ir para comer algo. Dije, hombre, vea, yo les voy a ser sincero, yo siempre... Lo que nosotros tenemos no son negocios, son servicios. Y aquí lo que más podemos servirle a la gente es que los precios sean justos. Sí, pero es que usted ya con estos precios donde usted vende, pues nosotros no podemos competir con ustedes. A nosotros nos cuesta mucho más plata. Dije, claro que sí. ¿Por qué ustedes piden 2 meses de plazo y el proveedor que los castiga y los arregla? Yo tengo mucho gusto en venderles a ustedes a lo mismo que yo compro. Ustedes vendan. De igual a ustedes. Sí, exacto. ¿Y cómo así? Sí, claro, vaya, si quiere, vaya. Yo soy aquí. Porque es que al mes estaba vendiéndoles 80 millones de pesos. Y vendía. Pero lo más importante del ser humano, claro, es la inteligencia. No desarrolla su inteligencia. Pero papi, no es solo la inteligencia, porque sí hay inteligencia, pero no hay amor. Digamos, No, es que usted sí, combinó una cosa muy importante que era ser inteligente, pero usted también tenía amor, digamos, por la gente. No, por eso, si usted no utiliza la inteligencia como debe ser, si usted es el tipo que se le ocurren cosas que sean viables, que pueda hacer, pues hágale. Y si no le funciona, pues se retira y ya. Pero usted tiene que ser creador, proponer,
Así de sencillo, ¿no? Pero también con ética y también con afecto por la gente, porque es que, pues Claro. digamos, hay gente que hace, bueno, voy a hacer un edificio aquí, pero para ganarme un poco de millones, o sea, esa es codicia. Por eso le digo, lo que hicimos con el edificio, metro cuadrado construido valía 130.000 pesos, nosotros lo hicimos a 75.000. Porque nosotros compramos, porque nosotros, todo lo hacíamos nosotros. Y ese ahorro lo hicimos con 300. Mucho más, claro. Lo hicimos con 300. No nos sobró ni un peso. La superintendencia, a los de Arguila, yo les conté la historia. Vengan a ver un edificio que dio Jorge Vergara allá en Copenhague. ¿Y con cuánto lo hizo? Vinieron, miraron, sí, qué bueno. Pues allá el presupuesto fueron 800 millones de pesos y se gastaron 1.200. Claro, y así es en el gobierno, lo mismo. Pero cuando no hay esa forma de ver las cosas, de ser consciente, todo para mí, nada para vos. Por eso estamos pobres pero sabrosos. Es pensar. Es producir la inteligencia. Pero papi, es que hay gente muy inteligente pero codiciosa, entonces No, eso por daña todo. Por eso, usted es inteligente para lo que sea. Para ser bandido, para ser cura, para ser monja, para ser persona de bien. Para eso es que hay que hacer la inteligencia, porque la inteligencia sirve para todo lo que usted quiera. Pero tiene que tener los valores. Pero tiene que tener una fortaleza y un criterio para qué es que es mi inteligencia. Porque es que un ambicioso, en donde sea, si es cura, se enriquece, si es político, se enriquece, si es administrador, Claro. ese punto de la codicia, daña el alma de la gente. Pero claro. Pero esa es una forma de vivir, una forma de pensar. Y hay gente que es así. Y hay cosas que le duelen a uno, por ejemplo, yo quise toda la vida ser militar. Y no se me dio. Pero fíjese que usted tiene un ejército de gente que lo sigue. No, por eso. O sea, usted es el comandante en jefe de un mundo de gente. Entonces no se me dio porque así era la política. Usted es godo o es liberal. Si es liberal, te gobió. Los godos que fueron, los 4 que presentamos, los godos pasaron. Uno a coronel y otro a capitán. Uno tiene que perseverar, para que le crean, ¿no? En eso de los actuales, por ejemplo, fue una lucha. Porque la gente, los que lo acompañan a uno a veces no son identificados. El primero que me dijo, bueno, pues Jorge, que a todos esos que le prestamos la plata se les cayó el negocio, se les cayó la casa. ¿Y qué? ¿Por qué no cerramos esto? Acabemos con esto, don Jorge, no podemos moverlo. Esto ya se quedó. Esa es su mentalidad, mijita. Al contrario, vayamos a hacer un inventario y les vamos a prestar más plata para que se reparen, para que salgan adelante. Qué buen apoyo nos tomando así. Entonces hay gente que piensa así, ¿no? Hay que pensar en la gente. ¿Cómo está esa persona? ¿Cómo se encuentra? El Estado. ¿Y cómo era ese trabajo con el Estado, con las alcaldías, con las gobernaciones? Nada, no acuerdo cómo llamó ahorita. Me llamaron que si yo quería trabajar con ellos, pero claro, no, ni más faltaba pues con ustedes. Pero la plata, nosotros somos los que asignamos a quién se le presta. No. Me da pena, pero ese no es nuestra filosofía, es otra, es muy distinta. Aquí se le presta al que realmente se capacite y tenga la necesidad de esa obra. De resto no. Y no se roba la plata de hacer política. Y propuestas de corrupción y de enredar
¿Qué? Sí, no. Por ejemplo, negocios que te proponían, pues, Por como ejemplo, ilícitos. un negocio donde a mí me dio pena, pero cuando yo fui a hacer el edificio, mi hermano, déme, yo compro todos los materiales y nos ganamos el 20%. Los descuentos los dejamos para nosotros. Carritos, paria. Esos descuentos en esa época valieron 120 millones de pesos. Por eso hicimos 1000 cosas. Que no nos robamos nada, no, pues sí se robaron los descuentos. No, a mí nunca, esa fue la única, digo yo, del resto ni en el banco me propusieron nada mal, nada. No, sabían que no, que conmigo no tenían chicos de ninguna manera. De manera que a mi gran amigo, Jairo Antonio Botero, el ingeniero, se murió pobre. Jairo, aquí ya tenemos a comer y a asar el muerto, vamos a comprar hambre. Y él me ayudó a comprar el lote de los camellos, le muestro ese lote, lo miramos y sé quién lo vende y sé quién lo vende barato. Y sí, era el tipo de la caja agraria. Se opuso gente. ¿Ustedes van a construir ese edificio ahí al pie de la galería? ¿Cómo le ocurre semejante burrada? En vez de hacerlo en el norte, allá donde... No, esto es para los 12 millones de pesos. Apenas vieron que Confenalco ya iba a hacer el edificio, así todo el mundo va a comprar alrededor, porque sabían que se valorizaba. Nosotros trajimos materiales desde Cúcuta, no solo para el edificio, sino para el parque, porque allá era más barato, lo ponían aquí. Los de aquí que se bajen de la nube, aquí en Cartago, pero muy caro. Tuve la fortuna de que el consejo directivo siempre me respaldó. Siempre, casi todo el consejo directivo. Estuvo de acuerdo con mi opinión. Y lo único que a mí me ofende y que nadie lo ha traído es que me trate del almuerzo. Y hablando de Confenalco, le dije, es que yo trabajé 23 años, por ahí 13. Como quien dice, los otros no los trabajó. Pero ¿por qué decía él eso? Veía ahí en la oficina, pues, Sí, porque vos estabas haciendo... Haciendo cosas y puntas y voladas. Se les zafó esa palabra maldita. Tenía una viaje de San Andrés con ustedes, que llegué aquí y lo primero que lo enfrenté, yo, mi amigo del alma, pero usted no puede tratar de ladrón huevón. Y si gústele o no le guste. Pero eso me obligó a mí el alma, que el amigo mío me trate de ratero. Yo no sé eso. No, casi se mete el escritorio. Pero hasta ahí. O sea, vos como que ya lo perdonaste, ¿o qué? Sí, no, palabras mal dichas, mal inoportunas. No, pues ¿qué tal eso?